Bueno, he querido hacer este vídeo para explicaros un poco cuál fue mi experiencia cuando decidí trasladarme a Canarias y tuve que hacer un viaje para traer el vehículo y traer cosas. Tuve que hacer el viaje en ferry desde Huelva hasta las Islas Canarias. Sabéis en concreto que hasta Fuerteventura en mi caso. Pero yo creo que esta experiencia os puede servir para cualquier viaje que tengáis que hacer en ferry, con o sin coche, porque no es eso concretamente lo que voy a tratar hoy sobre todo, sino del viaje en sí. Un viaje cogiendo un ferry, en este caso con naviera de armas, hasta las Islas Canarias. Bueno, como sabéis, pues yo tuve que llevar el coche cargado con cosas desde el norte, desde Asturias hasta la ciudad de Huelva. Es un viaje que, bueno, es bonito, en general, no siempre, pero en general hay buenas carreteras. Eso sí, el tramo alrededor de Sevilla es horroroso. Si podéis, evitad la autopista y meteros por nacionales, por carreteras secundarias, porque el tramo o sea, cerca ya llegando a Sevilla, es malísimo. En cuanto a tráfico, es horroroso y vamos, yo llegué a encontrarme con atascos, pero vamos, que puedes ver en grandes urbes, pero tipo, yo que sé, Estambul, Nueva York, cosas así, o sea, increíble los atascos. Bueno, quitando eso, ya os digo, el viaje hasta Huelva es bonito. Puedes incluso hacer paradas, e incluso pasar una noche por el camino o hacer noche en Huelva para que sea más fácil. Pero lo que quiero hablar es, ya os digo, del trayecto en sí en ferry. Bueno, deciros, las indicaciones para llegar en ferry desde Huelva a ciudad hasta la terminal de ferries, en general me parecieron que no está bien indicado. Yo usé un GPS, usé un navegador para ir hasta el muelle de embarque, y la verdad que me costó. Las carreteras prácticamente no tienen indicaciones salvo en los últimos tramos, repito, yendo desde Huelva ciudad. Las indicaciones son bastante malas, por lo menos cuando yo estuve, no sé si las habrán cambiado desde entonces, pero no creo. Y había incluso tramos de carretera cortados. Es fácil que te puedas perder si no vas con más coches, como fue mi caso. Y ya os digo, está muy mal indicado cómo llegar hasta el embarque, salvo en los últimos tramos. Pero desde la ciudad de Huelva es fácil que te pierdas, porque además es una zona, bueno, industrial, portuaria, y hay muchas zonas en las que, bueno, llega un momento que no sabes ni siquiera si puedes ir por ese tramo o no. Bueno, al llegar al muelle de embarque, la verdad que la experiencia no es buena tampoco. No os voy a engañar. Yo llegué. Dicen que hay que estar con unas 2 horas de antelación. Yo llegué aproximadamente con un poquito menos, pues hora y media, hora 40 minutos de antelación cuando llegué al embarque. Es una gran explanada. Obviamente pasas los respectivos controles de seguridad, ¿vale? Con la Guardia Civil. Y lo que te encuentras es una enorme explanada donde el personal, mejor o peor, te indica dónde ponerte. Te manda a ponerte muy cerca. Bueno, hay filas para cada tipo de vehículo y para cada destino, ¿vale? No es lo mismo bajarte, por ejemplo, en mi caso, que iba hasta Fuerteventura, no es lo mismo bajarte en, en Arrecife, en Lanzarote, que bajarte en Las Palmas, en este caso, que era el siguiente destino del ferry de Armas. Deciros además que, bueno, no hay, por lo menos que yo viese, no hay ningún tipo de servicio. No vi tampoco lavabos ni nada parecido donde puedas ir a refrescarte, a hacer tus necesidades. O simplemente, ya digo, una máquina expendedora, aunque sea una cafetería, por supuesto, ni hablar. Pero yo personalmente no vi nada de ese tipo. Tampoco recibí ninguna indicación, no vi ninguna señal. Incluso salí del coche, busqué, no vi absolutamente nada que me indicase que había un sitio donde yo pudiese ir, ya digo, a lavarme, a hacer mis necesidades, a tomar algo, a refrescarme, simplemente porque te pasas. Ya digo, pues si llegas, yo llegué con
pongamos hora y media de antelación y aún así sales tarde. O sea, el ferry sale tarde y por lo que yo sé, siempre sale tarde, ¿vale? O sea, es algo habitual y salimos una hora tarde de Huelva respecto al horario programado. Pero tú tienes que estar a tu hora y ya digo, no a tu hora, sino con antelación suficiente porque, bueno, ya digo, hay que ponerse en filas, hay que prepararse para marcar, poner los coches además muy juntos para que quepan todos en la explanada. Pero en general no es una espera agradable porque especialmente si hace calor, y cosa habitual en la zona, pues y pega mucho el sol, pues te las tienes que apañar con prácticamente con lo que tengas en el coche, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, nada, embarcamos, ya digo, con retraso, con una hora de retraso respecto a la planificación. El estibado dentro del ferry, pues bueno, es relativamente rápido. Una vez que entras es una cosa bastante rápida. Me sorprendió del barco, cosas que me sorprendieron del barco. Es un barco, yo cogí, en mi caso, el barco que nos tocó, que era, ya digo, desde Huelva hasta Las Palmas, creo recordar que era, de Gran Canaria, era el Volcán de Tinamar, ¿vale? Lo digo porque veréis imágenes del barco para que os hagáis una idea de cómo es el barco. Bueno, el Volcán Tinamar es un barco construido en 2011, ¿vale? Yo estoy diciendo que cogí este barco mediados más bien de 2022. Es decir, hablamos de un barco que tenía, cuando yo lo cogí, 11 años. A mí, sinceramente, me dio la impresión de que tenía el doble de edad, el doble de años o más, ¿vale? Por fuera no está mal, no es un barco que por fuera veas demasiado antiguo, sí que es un diseño clásico, pero bueno, sobre todo comparado con los Fred Olsen, es un diseño más clásico. Pero ya digo, por dentro me pareció que el estado general no era nada bueno, ¿vale? Está relativamente mejor conservado en las zonas comunes, zona de cafetería, no es nada para tirar cohetes, pero bueno, está mejor conservado en zonas como cafetería, restaurante, etcétera, etcétera. Pero las zonas como los camarotes no me gustaron nada, ¿vale? Yo cogí camarote para tratar de dormir un poco porque no lo necesitaba para coger luego el coche. Hay una zona también donde butacas, que bueno, es más barato obviamente, y luego tienes la opción, eso, de coger un camarote que te supone pues un desembolso extra. En mi caso no pude acogerme en ese momento a un descuento por residente porque aún estaba empadronado en Canarias, con lo cual el desembolso extra simplemente por un viaje de ida desde Huelva hasta mi caso, que me bajé en Lanzarote, fue de entre 500 y 600 euros de más por un camarote. Bueno, el camarote, os digo, el camarote no vale lo que pagas, ¿vale? El estado del camarote me pareció muy malo. En general, con muchos desperfectos. No me pareció que el nivel de limpieza, sin estar sucio, había detalles que no me gustaban, pero en general era el estado mismo de todo, del mobiliario, de todo lo que veías, era viejo. Y repito, no es una sensación de que estás en un barco que tiene 11 años, te parece que estás en uno que tiene 20, 30 años, o sea, así. ¿Por dónde empezar? Yo cogí un camarote con ventana, como veis en las fotografías. Bueno, no es mucha diferencia, sinceramente, a uno sin ventana. Pagas un extra, tampoco es demasiado extra lo que pagas por tener ventana, pero bueno, el caso es que lo pagas. Y no te sirve nada porque la ventana no la puedes abrir, con lo cual el camarote no puedes airearlo ni nada. La ventana no la puedes abrir. La ventana, el estado de la ventana era bastante malo, con zonas en las que se había desprendido, no sé si llamarlo pintura o el material plástico que recubrís la zona, zonas oxidadas, zonas sucias. Muy mal el estado de la ventana. Y es más, os digo, como simplemente la vista que vais a tener es el mar y el barco se llega a mover bastante, si sois propensos al mareo, yo recomiendo incluso que no cojáis un
un camarote con ventana, aunque ya os digo que el extra que pagas, por lo menos en Naviera de Armas, no es demasiado. Bueno, el estado, otras cosas, pues bueno, las sábanas, por ejemplo, las sábanas me parecieron de una calidad malísima. Sábanas viejas, llegué a encontrarme pelos de otros clientes, cosa que me sorprendió muchísimo y me pareció asqueroso. Porque, bueno, en fin, no es algo que esperes encontrar un camarote por el que has pagado el precio, pues prácticamente una habitación de un hotel de 5 estrellas. O incluso seguramente me saldría más barato un hotel de 5 estrellas que un camarote por lo menos en Naviera de Armas bueno, tampoco hay mucha diferencia con Fresolse. Pero os digo que las sábanas viejas, sábanas rotas y de muy mala calidad, sábanas que veías que estaban muy tralladas, muy usadas. El baño fue otra zona que, bueno, encuentras, bueno, aparte que encuentras interruptores que están en un estado malo, el aire acondicionado tampoco funcionaba demasiado bien, el enchufe del mando de aire acondicionado estaba roto, no funcionaba, con lo cual tampoco podías regularlo. Luego la puerta del baño se abría constantemente, estaba en mal estado, entonces tú estabas durmiendo y en cuanto el barco se movía un poco, y obviamente se mueve muchísimo durante el trayecto, pues la puerta se abría sola, entonces llegué a tener durante la noche que sujetar la puerta con mi maleta de gran volumen porque si no, la puerta se abría constantemente, daba golpes, podía incluso, yo qué sé, romperse o hacerte daño si, por ejemplo, se abría inesperadamente cuando entrabas a la habitación, cuando estabas allí o lo que fuera. Pero sobre todo para dormir tuve que, ya os digo, sujetarla con una maleta porque si no, constantemente estaba dando golpes durante la noche. El baño, una vez dentro, es un baño obviamente pequeño, práctico, que bueno, funcional, que ya os digo que bueno, podría dar un buen servicio, pero no te encuentras tampoco un baño por el que pienses, bueno, he pagado 500, 600 euros por esto. El estado del baño me pareció también muy malo, peor que la habitación, es con diferencia lo peor de la habitación. El olor del inodoro, asqueroso, de verdad, es que me cuesta hasta recordarlo. Ese inodoro, ese váter no había visto lejía en mucho tiempo. Un lejía o cualquier desinfectante. Dios, simplemente una pastilla para los olores. O sea, no lo había visto, pero en mucho tiempo, os lo aseguro. La suciedad en muchas zonas del baño era realmente asquerosa, desde el propio plato de la ducha hasta el lavabo. Veías zonas... y es que es lo que os digo, ya no es solo mal mantenido. Porque, por ejemplo, la puerta de la papelera o sea, la tapa de la papelera del baño es que se caía, estaba suelta, oxidada y esa directamente se soltaba, se caía. Pero ya no es dejadez de mantenimiento, sino suciedad, mugre. Zonas que aparte de mal mantenimiento no están bien limpiadas, no están bien mantenidas. Y repito que estás pagando casi 600 euros por un camarote. O sea, en fin, ya os digo, el baño no fue una experiencia buena, la de baño, aunque obviamente agradeces tener tu propio baño, pero bueno, en fin, por lo que pagas esperarías una cosita un poco mejor. Aparte de eso, la televisión, que es una cosa que tienes en el camarote, mi televisión no funcionaba, no pude ver ningún canal, los canales que se veían una vez que te alejabas de Península y que estabas en alta mar se veían muy mal. No tenía, en caso de mi televisión, bueno, por lo visto había varios tipos de televisiones, supongo que a mí me tocó la peor o la más vieja o de las más viejas, pero la verdad que mi televisión ni siquiera era táctil, lo digo porque había televisiones que, según me dijo la tripulación, que eran táctiles. En mi caso no era táctil, tampoco tenía mando, solo tenía la opción de trastear. Reitero lo de trastear, o subrayo lo de trastear en los mandos, en los botones laterales de la televisión, con lo cual podía estropear cualquier cosa y de hecho, pues es que al final no arreglé nada. Los canales, ya digo, que se veían muy pocos, no estaban sintonizados, no estaban ordenados. Ya os digo, en mi caso ni siquiera tenía mando, con lo cual al final la televisión, incluso aunque hubiese tenido mando, yo os digo que sería fatal. La televisión es una cosa de la que tampoco disfrutas, yo por lo menos no disfruté.
y tampoco tuve ninguna ayuda por parte de la tripulación, más que busque usted el mando o busque la forma de cambiar canales. Aparte de eso, no obtienes ningún tipo de ayuda. Lo peor de todas formas no fue el estado del camarote, ni darme cuenta que haya pagado un dineral por un camarote que parecía una habitación de un motel de mala muerte de carretera, bueno, que realmente lo que esperas encontrarte pagando ese dineral, que al fin y al cabo es mucho dinero, por un camarote. Lo peor de todo no fue eso, peor fue el hecho de marearme en el barco las primeras horas. Luego ya afortunadamente la cosa mejoró, pero las primeras horas en cuanto zarpamos de Huelva yo experimenté un mareo fuerte. Llegué al cabo de 3-4 horas incluso a devolver, ¿vale? Y os digo que las peores experiencias fue pasar esas primeras horas y encontrarme con que nadie de la tripulación podía darme una pastilla para el mareo, ni nadie tenía pastillas para el mareo en un barco con capacidad para 1500 pasajeros. O sea, fue error mío, por supuesto, no comprar pastillas para el mareo, pensando que, bueno, que no me podía marear o que, bueno, en fin, lo que fuera. Pero desde luego que un barco con esa capacidad ni siquiera tengan un botiquín o un pequeño dispensario o unas pocas pastillas para, en caso de que algún pasajero, como era mi caso, se maree y por la razón que sea no tenga pastillas para el mareo, o las que haya comprado no sean adecuadas, no tenga suficientes, lo que sea. O sea, 2-3 veces que pregunté al personal, lo único que me recomendaron por 2 veces fue que pidiese un limón en cafetería. No sé para qué extraño truco, pero que no sé si querían que tomase zumo limón para vomitar o por lo que fuera, pero la única recomendación que obtuve por parte del personal de Naviera de Armas fue que preguntase a ver si me podían dar limón en una cafetería. Un camarero incluso me recomendó tomar limón con sal, que sirve para eso, para devolver, que yo sepa. Y nada más, no tuve ningún tipo de ayuda. Y me parece increíble que un barco como de una naviera, como Naviera de Armas, y un barco de 1500 pasajeros no pudieran siquiera proporcionarme una simple pastilla para mareo, no digamos si fuera otra cosa más grave. Luego, aparte, el tema de la wifi, supone que tienes una señal wifi accesible durante el trayecto. También funciona, o sea, no esperéis nada de esa wifi. Primero, es incomprensible que una señal wifi en un barco, ya digo, de esa capacidad de pasajeros, esté abierta, ¿vale? Sin cifrar. O sea, yo no soy un experto en ciberseguridad, pero obviamente un barco de esa capacidad, tener una wifi pública para compartir por todos los pasajeros abierta, sin cifrar, no puede ser nada bueno, ¿vale? Salvo que tengas instalado algún programa tú propiamente de seguridad en tu móvil, pues, o en tu... Nada, iba a decir en tu portátil, pero no recomiendo esa wifi para un portátil porque, sinceramente, lo único que podías hacer era enviar mensajes de WhatsApp. Tardaba muchísimo en enviarse, o sea, tenías que esperar muchísimo y daros cuenta la fuerza de la señal que tendría. Y luego olvidaros enviar imágenes, o sea, solo podías enviar texto y ya os digo, muy lentamente y muy deficientemente, teniendo que esperar a veces hasta media hora más para que el mensaje se enviase. De ese tipo de wifi os estoy hablando, y repito, una wifi abierta sin ningún tipo de seguridad. Respecto a la comida en el restaurante, que venía incluida con el billete, es una comida que podemos decir de zafarrancho. O sea, no es una comida, en fin, sirve para salir al paso, pero no es una comida, repito, más si has pagado camarote, que pienses que has pagado, o sea, que el precio que has pagado es justo en relación a la comida que recibes. Es una comida que sirve para salir al paso, para quitar el hambre, pero en general es una comida poco variada y de calidad más bien justita, y a mí personalmente me recordó mucho, tanto por la presentación, como por el tipo de comida, como por la preparación, como incluso también por el hecho de que te lo dan todo o casi todo bueno, un poco en cubiertos y demás desechables. Pues me recuerdo muchísimo a la comida que te pueden dar en un hospital, en una cafetería de hospital, algo así, ¿vale? No es la comida que
que corresponda como el precio del pasaje. Luego aparte tenías una serie de cafeterías, tampoco muchas, una cafetería en la zona interior, con precios caros, y otra cafetería en la zona exterior con precios igualmente o más caros, que es donde tenías un poco de terraza y que era la zona donde estaba el jacuzzi, donde obviamente pues también solía haber más gente, ¿vale? Precios, ya digo, en general caros para lo que recibías, y donde, bueno, si querías comprar algo que no fuera la comida solo del restaurante, pues tenías esa opción, pero ya digo, opciones caras, bastante caras de hecho. En el restaurante sí que es verdad que a la hora de coger el menú, que era pues eso, tipo buffet, bueno, aparte de que tenías opciones poco variadas, en el momento que querías cualquier opción extra, yo que sé, algo tan simple como escoger 2 postres, tenías que pagar ya por ese extra, en fin, cosas de ese tipo. En general, el personal de la naviera, estoy hablando de Naviera de Armas, que fue mi experiencia, es bastante amable, eso sí tengo que decirlo y tengo que reconocerlo. Me pareció el personal muy amable, y en general hace lo que puede y hace lo mejor que sabe a ayudarte. Es personal atento, salvo en el caso de que tengas que pedirles una solución para el mareo, pues te ayudan bastante y se esfuerzan por ayudarte. O sea, en el caso de que tengas que preguntarles cómo funciona la televisión. Pero salvo eso, en general ya os digo que me pareció un personal que sí que está a la altura del servicio. Y que creo que es consciente de las limitaciones, de las carencias y de las deficiencias del barco y del servicio. Y que tratan de suplirlas, pues eso, siendo amables, siendo atentos y tratando de ayudarte en lo que pueden dentro de sus limitaciones. La experiencia en sí en barco, una vez que se te pasa el mareo, bueno, lo que es navegar es bonita porque estás navegando a través del Océano Atlántico. Especialmente me pareció bonito pues las veces que pude estar, que fueron varias, en la terraza, en la popa, la zona que tienes piscinas y jacuzzi. Me pareció una experiencia bonita, pero que se desaparecía prácticamente en cuanto volvías al camarote. El camarote, además, daros cuenta de que se mueve muchísimo el barco, y que tienes que pasar en ese camarote una noche. No sé la experiencia siguiendo en butaca, pero en camarote, si eres propenso a mareo, sí que es verdad que en mi caso no me mareé más de una vez. Que me mareé al salir de Huelva y que vomité, se me pasó mareo y no me ocurrió más, pero sí que es verdad que si sois muy propensos al mareo, tened en cuenta que el camarote también para dormir se va a mover mucho, ¿vale? Se va a mover mucho. Y la llegada, pues nada, la llegada, en este caso, ya os digo, yo me bajé en, en Arrecife, Lanzarote. Sí que es verdad que el personal me dijo que tenía derecho a tener a que se me incluyese el pasaje también desde Lanzarote hasta Fuerteventura, pero en ningún momento en la web se me indicó así. En ningún momento tienes la opción de comprar un ferry, un trayecto directo de Huelva a Fuerteventura, ni te lo indica. Es decir, yo me entero una vez que una vez que estoy en el barco ya, es cuando me entero, cuando me lo dice el personal. No, no, pero usted puede, si quiere, tiene incluido el pasaje. De todas formas, no me interesaba por horarios. Daros cuenta además que llegamos, si habíamos salido tarde, también llegamos con una hora de retraso, también llegamos tarde. Pues con hora y media, prácticamente casi 2 horas de retraso, llegamos en este caso, a la primera parada, que era Lanzarote. No quiero pensar el retraso que acumularía para llegar a Las Palmas, al destino siguiente. Y obviamente, pues como ese retraso acumulado, que de nuevo, por lo que sé, por lo que pregunté y por lo que averigüé, es también muy habitual. Como este retraso acumulado, la idea, aunque hubiese tenido esa opción, la idea de coger luego el siguiente ferry que tenía de Armas desde Lanzarote a Fuerteventura era simplemente o sea, irrealizable, porque llegabas tarde ya y hubiese tenido que esperarme seguramente incluso hasta el día siguiente, teniendo en cuenta la hora que teníamos de llegada programada, y que, pues ya os digo, que fue con retraso.
Así que acabé cogiendo un ferry de Fresolse. Y deciros que la experiencia, por lo menos en cuanto al ferry entre Lanzarote y Fuerteventura, con Fresolse fue mucho mejor. Personalmente tengo que deciros que os recomiendo más Fresolse. Me habían recomendado, de hecho, que no cogiera Navidad de Armas por una serie de razones que pude comprobar yo mismo, por lo menos en el ferry desde Huelva a Canarias, ¿vale? Y que me hacen sinceramente que no os recomiende, si tenéis que coger el ferry desde Huelva, os recomiendo sinceramente que cojáis Fresolsen, por lo menos por lo que yo he visto hasta ahora. Instalaciones, camarotes y todo lo demás es mucho mejor, servicio más moderno, mejor cuidado. Y Navidad de Armas me pareció una experiencia malísima como compañía. Compañía que no se hace responsable de nada, de la que solo puedo destacar el hecho de la experiencia de lo que es viajar en mar y la atención de personal y poquito más, pero para nada se corresponde el precio que pagas por lo que recibes, ni por la calidad de servicio, ni de las instalaciones, ni por la organización, ni por nada. Y sinceramente entiendo por qué gente de Canarias me recomendó que me olvidase de Navidad de Armas y cogiese Fresolsen. De todas formas, seguramente tenga oportunidad en el futuro de coger un ferry desde Huelva de nuevo, pero lo haré obviamente con Fresolsen, lo más seguro. Así que si puedo os contaré entonces cuál es mi experiencia con Fresolsen. Que ya os digo, hasta ahora solo he podido compararlo en trayectos cortos aquí en las islas. Y me ha corroborado que Fresolsen, en mi opinión, es mejor, y es lo que me han dicho la gente que vive aquí en Canarias. Pero bueno, espero tener en el futuro, no muy lejos en el tiempo, la oportunidad de poder coger un ferry con Fresolsen desde Huelva y contaros mi experiencia. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido sobre todo útil, y si es así, dadle por favor un like y suscribiros al canal. Venga, chao.